la pregunta número 43 se pide determinar la condición necesaria de los coeficientes del sistema de ecuaciones para que tenga una única solución. Y bien, lo que tenemos acá es un sistema mixto de ecuaciones, porque la ecuación 1 es una ecuación lineal con dos incógnitas y la ecuación 2 es una ecuación cuadrática o de segundo grado con dos incógnitas. Y para resolver este sistema podemos utilizar el método de igualación o el método de sustitución. En este caso vamos a utilizar el método de sustitución. Y primero vamos a despejar cualquiera de las variables que tenemos en la ecuación lineal para poder sustituirla en la ecuación cuadrática. En este caso nos conviene despejar x, dejamos x igual a 1 y b por y se encuentran en el lado izquierdo del signo igual, las pasamos al lado derecho con signo negativo. Ahora vamos a sustituir esta expresión en lugar de x de la ecuación cuadrática. Entonces dejamos 1 menos b por y al cuadrado más y al cuadrado igual a c. Y enseguida resolvemos este binomio cuadrado. Entonces vamos a aplicar el siguiente producto notable, es decir, a menos b al cuadrado, y que esto es igual el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces 1 al cuadrado es igual a 1 menos el doble producto del primer término por el segundo, en este caso es 2 por 1, 2 por by es igual a 2b por y, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es b al cuadrado, que es igual b a la 2, y y al cuadrado es igual y a la 2, más y al cuadrado, y c la vamos a pasar al lado izquierdo del signo igual con signo negativo. Y todo esto igual a 0. Y enseguida vamos a ordenar los términos de forma descendente de acuerdo a la variable y. Entonces, dejamos y al cuadrado más b al cuadrado y al cuadrado menos 2b por y más 1 menos c igual a 0. Y en el siguiente paso vamos a consolidar una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, quiere decir que solamente debemos tener ahí tres términos, es decir, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Entonces, para simplificar esta expresión, para llegar a tener esta forma, vamos a sacar factor común en estos dos términos. Entonces vamos a extraer como factor común y al cuadrado y enseguida dividimos estos dos términos entre y al cuadrado. Y y al cuadrado entre y al cuadrado es igual a 1 más b al cuadrado y al cuadrado entre y al cuadrado es igual b al cuadrado. Conservamos menos 2b por y más 1 menos c. Vamos a proteger con paréntesis 1 menos c para formar solamente un término. Y todo esto igual a 0. Y de esta forma ya tenemos una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y para resolver cualquier ecuación cuadrática utilizamos el método de la fórmula general. Y para utilizar la fórmula general vamos a identificar cuál es el valor de a, el valor de b y el valor de c. En este caso el valor de a es 1 más b al cuadrado y menos 2b sustituye el valor de b y 1 menos c sustituye el valor de c. Entonces vamos a sustituir estas expresiones en la fórmula. Dejamos x igual y en lugar de b sustituimos menos 2b más menos y en lugar de b al cuadrado sustituimos menos 2b al cuadrado menos 4 que multiplica con a y en lugar de a sustituimos 1 más b al cuadrado que multiplica con c y en lugar de c vamos a sustituir 1 menos c. Y todo esto sobre 2 que multiplica con a y en lugar de a
sustituimos 1 más b al cuadrado. Enseguida vamos a simplificar parte de la expresión que tenemos en el numerador. Entonces, menos por menos es más, dejamos 2b más menos y menos 2b al cuadrado. Ahí vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación, es decir, a por b a la n. Y esto es igual a la n por b a la n. Entonces, menos 2 al cuadrado es igual a 4 y b al cuadrado es igual a b a la 2. Y conservamos lo demás, dejamos menos 4 que multiplica con 1 más b al cuadrado por 1 menos c. Y todo esto sobre 2 que multiplica con 1 más b al cuadrado. Y en este paso nos vamos a detener para hacer el análisis y determinar cuál es la condición necesaria para que este sistema tenga una única solución. Entonces, para saber cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática, aplicamos el discriminante, es decir, d es igual a b al cuadrado menos 4ac, y b al cuadrado menos 4ac es la expresión que tenemos dentro del radical de la raíz cuadrada. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, entonces la ecuación tiene dos soluciones reales distintas. Y si el discriminante es igual a 0, entonces la ecuación cuadrática solamente tiene una solución real. Y si el discriminante es menor que 0, entonces la ecuación no tiene solución real y se puede decir que tiene solución imaginaria. Entonces, de acuerdo al discriminante, podemos identificar cuál es la condición para que una ecuación cuadrática solamente tenga una única solución. Entonces, si el discriminante es igual a 0, por lo tanto, esta expresión que es el discriminante, es decir, 4b al cuadrado menos 4 por 1 más b al cuadrado por 1 menos c, debe ser igual a 0. Entonces, si el discriminante es igual a 0, siguiendo con el procedimiento, debemos llegar a obtener solamente una solución. Entonces, dejamos 2b más menos y todo esto es igual a 0. Dejamos raíz de 0 sobre 2 que multiplica con 1 más b al cuadrado. Y finalmente nos queda x igual a 2b sobre 2 que multiplica con 1 más b al cuadrado. Y esto nos da a entender que el sistema tiene solución única, considerando que el discriminante debe ser igual a 0. Entonces, quiere decir que esta expresión es la respuesta de la pregunta número 43.